Bienvenidos, mis hermanos, a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema, pero muy importante, que es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo creo que necesitamos toda la gracia de nuestro Dios sobre nuestra vida. Y entonces todas las cosas nos van a salir bien. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que, mis hermanos, bienvenidos. Les invito a que tengan su Biblia a su alcance y vamos a comenzar una parte más acerca de este tema tan importante. Comenzamos a hablar acerca de la morada del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y esto es básico, fundamental para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, dirígenos, Señor, y danos tu luz conforme, Señor, tu voluntad. Señor, revela en nosotros, Señor, tu propósito para nuestra vida. Gracias, gracias por tu Santo Espíritu operando en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a una posición diferente a la que hemos estado hablando. El tener el Espíritu Santo es tener todo el aspecto de lo que Dios nos quiere revelar a través de su palabra. El no tenerlo es estar en oscuridad, en tinieblas. Entonces, si hay ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no habrá revelación, no habrá entendimiento. Definitivamente vendrá a ser oscuridad todas las cosas. Y aquel que pretenda leer la Biblia no la podrá entender, porque la palabra de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. Así que la ausencia del Espíritu Santo lo único que trae en la vida de una persona es debilidad, es fracaso. No habrá entendimiento a la palabra de Dios. Muchas personas están en un templo, están recibiendo un mensaje, están mandando una palabra de vida, pero sin el Espíritu Santo queda todo vacío. Pero cuando el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, la promesa de Dios es que el cristiano es casa de Dios. Escuche, es morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, la palabra que llegue a nuestros oídos se convertirá en una verdad, en un rema de Dios para nuestro ser y para cambio de nuestra conducta. Vamos a ver algunos aspectos tocante a la ausencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Si nos vamos hasta Génesis, encontramos allí una palabra preciosa en el primer capítulo, segundo capítulo. Aquí nos dice la escritura que Dios impartió a Adán no solamente la vida mental, la vida física, sino también el espíritu para morar en su ser. O sea, esto es muy importante. La morada del Espíritu Santo se lleva a cabo en el espíritu del hombre. Aquí es donde se conforma una relación muy importante. Pero debido al pecado, el hombre perdió toda relación con nuestro Dios. Y no solamente perdió en lo concerniente a él, sino que también en sus descendientes. Qué importante es comprender esto. El dejar, escuche bien, de ser tomados por el Espíritu Santo va a tener un efecto también sobre nuestra familia. Esta ausencia del Espíritu Santo ha dejado al hombre en oscuridad espiritual y algo más, en mucha debilidad. No podrá confrontar este mundo, el pecado. Ahora bien, mediante las facultades de su entendimiento, la persona no convertida no puede conocer las cosas que son del Espíritu. Y quiero que toquemos algunos pasajes bíblicos. Así que por favor, usemos nuestra Biblia. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice el hombre natural.
Hay una dimensión espiritual de Dios y hay una dimensión espiritual del enemigo, de la oscuridad. La oscuridad tiende velos mágicos sobre el entendimiento del hombre, sobre la cabeza del hombre, para que no comprenda las cosas que son de Dios, que son del Espíritu Santo. Aquí hay una guerra muy fuerte, y lo que necesitamos es la dirección de Dios. Cuando vemos en la Biblia el mensaje, y es un mensaje de vida, y lo vemos como un libro secular, simplemente no vamos a comprender lo que Dios está revelando. Hay una dimensión espiritual, definitivamente. Y el cristiano tiene que estar en la dimensión de Dios. Estando en la dimensión de Dios, todo el propósito de Dios será revelado al espíritu del hombre a través del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora bien, ¿y qué es tocante a la voluntad del hombre? ¿Habrá una guerra ahí? Claro que va a haber una guerra ahí. En lo que respecta a la voluntad, no se puede sujetar a la ley de Dios. Es imposible. Escuche muy bien, mi hermano, es imposible sujetarse a la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos dará poder para poder sujetarnos a sus principios, a sus normas. Escuche, la demanda de Dios es bien especial. Escuche lo que dice 1 Pedro capítulo 1. Sed santos porque yo soy santo. Soy apartado. Vosotros tenéis que ser apartados también. Estamos con una naturaleza pecaminosa que nos puede arrastrar hacia el mal. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para que llegue a nosotros revelación y entendimiento de la palabra. De otra manera es imposible. Yo quiero que lo comprendas. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Miren, los designios de la carne. Lo que la carne busca es complacerse en todo lo que es el pecado. Y dice que esto provoca enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mis hermanos, amigos, tenemos que entender que solo a través del Espíritu Santo podemos obtener ese poder, esa gracia de Dios, para poder dominar los designios de la carne sobre nuestra vida. Es una batalla. Es una batalla que podemos ganar a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, a través del poder de la redención, a través del poder del Espíritu Santo. Ahora bien, con respecto a la adoración, en 1 Corintios 12:3, escucha lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor, sino por el Espíritu Santo. El hombre sin el Espíritu de Dios no puede dar adoración al verdadero Dios. No lo conoce y no sabe cómo llegar a Él. Para llegar a nuestro Padre Celestial, primero tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo y reconocerlo como Señor y Dios de nuestra vida. Y entonces dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros. Y Él tomará nuestro espíritu y hará morada. A través de esto podemos exaltar, glorificar, bendecir el nombre de nuestro Dios. De otra manera es imposible.
Si el Espíritu de Dios me está fluyendo en la vida de alguien que está en un templo cómodamente sentado y se comienza a adorar, tal vez se pondrá en pie. Le gusta la melodía y comienza a cantar. Pero no es eso todo. La adoración viene de lo profundo de nuestro espíritu por todo aquello que el Señor ha hecho a través de Jesucristo en nuestra vida. Muy bien. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios no se puede acercar a Dios, no puede agradar a Dios respecto a sus prácticas. ¿Qué es lo que practica el hombre si no hay temor de Dios, si no está el Espíritu Santo en su vida? Hay muchas cosas y las que puede hacer no van a agradarle a Dios. En Romanos 8:8 dice la palabra: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, hay muchas cosas que nos provocan totalmente desequilibrio. Totalmente. Y la gente no sabe qué hacer. Ya no hay dirección. Hay un conflicto y todo su ser se altera de tal manera que su expresión cambia, su actitud cambia, su decir cambia y no se puede controlar. Escucha lo que sigue diciendo Romanos 8:8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Por favor, pensemos. ¿Estamos agradando a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón? Otra versión dice del mismo texto: por eso los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Hay gente que tiene un léxico muy depravado en su boca y ya lo ve como normal, lo ve tan simple. Personas que van a la iglesia se dicen ser cristianas, pero luego en su casa están hablando desprecios, insultos. La pregunta es, ¿esto viene del Espíritu de Dios? ¿De una transformación de vida? Definitivamente que no. El Espíritu de Dios me ha tomado realmente el control de la vida de aquellas personas que se dicen ser cristianas. Otro aspecto, respecto a su carácter. Su carácter no puede llevar frutos espirituales. Escuche, no puede llevar frutos espirituales. Una persona que no produce frutos de los cuales Dios pide, es imposible. Es imposible. Escuche bien, que el carácter de Cristo esté siendo formado en él. Escucha lo que dice San Juan 15:4. Dice, permaneced en mí. Esto lo está hablando nuestro Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Este es un asunto de permanencia. Es un asunto de que Cristo Jesús mora en mí y yo moro en él. O sea, no es una parte simplemente. Cuando tú moras en Cristo, Cristo está morando en ti. Y no se puede dar de otra manera. No se puede dar de otra manera. Y luego sigue diciendo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Porque si es cortado, se secará. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Muy bien, esto es recíproco, mis hermanos. Si Cristo mora en mí, yo moro en Cristo. Yo tengo que morar en Cristo. Un día tú te metiste dentro del pacto y reconociste a Jesucristo como Señor y Dios de tu vida. Muy bien.
En ese momento la Escritura misma dice que viene el Espíritu Santo y hace morada en ti. Escucha, ¿por qué razón es así? Porque nuestro Dios conoce y sabe nuestra debilidad, pero nos manda un ayudador, alguien que nos va a fortalecer para poder meterme dentro de las ordenanzas de Dios y conformarme al carácter de Cristo. Esto es vital, mis hermanos. Esto es vital. La Biblia lo que nos está diciendo es, si permanecemos en Cristo, nosotros llevaremos fruto. Pero el Señor dice que algunos no llevan fruto, otros llevan fruto, otros llevan más fruto, pero otros llevan mucho fruto. Y dice la palabra misma que en esto agradamos al Padre, en que llevéis mucho fruto. Esa es la única manera de agradar a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ¿cuál es el fruto que Dios pide de ti? Gálatas 5, 22, 23. El fruto del amor. Definitivamente, esas 9 virtudes de Dios operando en nuestra vida. ¿Sí? Paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Escucha, ese es el fruto que nuestro Dios está esperando que como pámpanos podamos darle a Él y que sea mucho fruto. Y en esto se agrada a Dios de aquel que lo hace. Ahora bien, si hay una ausencia de relación con el Espíritu Santo respecto a su fe, no puede recibir al Espíritu de verdad. Mis hermanos, el Espíritu Santo puede estar operando en ti un proceso de arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero la verdad no podrá ser comprendida. En San Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Escuche bien. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la diferencia. El religioso, muy bien, está en un lugar, hace todo lo que los demás hacen, ¿correcto? Hacen todo lo que más hacen y aún quieren hacerlo mejor. Ese es el religioso. Expresiones que no vienen del Espíritu de Dios. Pero esta persona no ha recibido el Espíritu de Dios. Porque lo dice la palabra, si estamos viviendo en el mundo, yo estoy percibiendo el espíritu del mundo y no puedo recibir el Espíritu de Dios. No lo conozco, no sé quién es. Pero cuando el Espíritu Santo mora en mí, entonces lo conoceréis. ¿Y por qué? Porque está morando en aquellos que lo han recibido de verdad. Muy bien. Hablemos de la regeneración del Espíritu. La ausencia del Espíritu deja al hombre en la muerte espiritual. Deja al hombre en la muerte espiritual. Al inicio del estudio, en el primer capítulo que tuvimos, hablamos de las 3 abluciones que se deben de dar en la iglesia, en el Hijo de Dios. Y tú lo puedes buscar en 1 Juan 5, 7 al 8 y Tito 3, 5. Cuando habla que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la vida del Hijo de Dios. En la vida del Hijo de Dios. Yo creo que esto es bien importante poderlo comprender. Así como hay 3 arriba, también hay 3 testimonios en la vida del hombre aquí en la tierra, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Dios. Y esos 3 testimonios son el Espíritu.
el Espíritu de Dios operando en el espíritu del hombre. Ese es el primer testimonio. Y luego dice, el agua de la palabra para limpiar y purificar. Y luego dice que el otro testigo es la sangre sobre aquel que ha creído en Cristo Jesús. Estos tres testigos, sí, llevan el propósito de declarar que tienen vida eterna. Entonces son tres testimonios bien importantes. Recuerden que por medio de la fe viene el arrepentimiento. Es cuando el hombre se vuelve a Dios y queda regenerado por el poder del Espíritu Santo en su espíritu. La regeneración por el Espíritu encierra la unión con Dios y Cristo. Por favor, quiero que pongas atención en esto. Esto es bien importante. Desconocemos muchas cosas, pero la regeneración por el Espíritu se lleva a cabo en el espíritu del hombre. Y esto encierra esa unión granítica con Dios y Cristo. Significa que el Espíritu Santo está haciendo esa obra poderosa. Dios es maravilloso. Mis hermanos, Dios es maravilloso. Ahora pensemos en la morada del Espíritu. La morada del Espíritu en ti. Muy bien. Él está en nosotros. Y nosotros debemos de estar en Él. Así como Cristo está en nosotros y nosotros debemos estar en Cristo Jesús. Entonces, yo necesito estar en el Espíritu y el Espíritu en mí. Cuando el Espíritu me ha llenado mi ser, ocurrirán cosas bien preciosas. El poder del reino se manifestará. El poder de las tinieblas se cortará y no prevalecerá sobre el cristiano. Escucha lo que dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi espíritu y el Espíritu de Dios nos hacemos uno. Y cuando nos hacemos uno, dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos muestre y nos enseñe el propósito de Dios para mi llamado. Porque hay un llamado que Dios ha puesto en ti. Y ese llamado viene desde antes de la creación del mundo. Que alguien pueda venir y orar por ti no significa que ese llamado lo puso el hombre. No. Por ejemplo, como el llamado de Pablo, cuando dice en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice que él fue llamado a ser apóstol. Llamado a ser, no por mi voluntad ni por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Mis hermanos, todo esto es por la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso. Pero lo comprenderemos fuertemente cuando comencemos a entender que para servir a Dios tengo que estar siendo guiado por el Espíritu y que la palabra sea revelada en mi vida. Entonces el poder del reino viene a mi ser y comienzo a servir a Dios. No hay tropiezo para mí. Hay una fortaleza de gracia en mi vida que me va a hacer servir a Dios con todo mi corazón. No hay obstáculos que no pueda saltar. Pero se sirve a Dios y nos cuesta hacerlo. La carne nos domina. ¿Esto qué significa? Que pareciera que estoy sirviendo a Dios con un propósito de ser salvo. Usted no va a ser salvo por medio de estar sirviendo a Dios. Usted va a ser salvo por medio de Jesucristo. Pero necesitamos investirnos de esa gloria de Dios. Quiero repetir 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esta unión se conoce como morada, la morada de Dios en nosotros, principalmente en nuestro espíritu.
1 Corintios 6, 19. Vamos a 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Escuché. Si yo he sido redimido y voy a hacer algo que no es correcto, estamos ignorando que somos templo del Espíritu Santo y que con lo que realicemos lo vamos a entristecer. O sea, Dios nos está hablando esto. No debemos de ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que con nuestro cuerpo tenemos que agradar a Dios. Por eso el Señor dice, sed santo como yo soy santo. Y la exigencia es suprema, porque Dios es supremo. Y tú eres de la misma naturaleza que Dios a través de este investimiento del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Escucha. Todo proceso de la sangre de Jesús sobre tu vida es una señal de salvación. Es una señal de salvación y que tenemos que ir creciendo, desarrollándonos hasta alcanzar la plenitud del Hijo de Dios. Esta morada del Espíritu o la posesión del Espíritu por parte del hombre constituye el rasgo distintivo del cristiano del Nuevo Testamento. Tenemos que vivir, mis hermanos, realmente al nivel que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, siendo hombre y siendo Dios. Pero Él vivió en ese poder y en esa gracia. Entonces, Dios nos llama a santificación. Dios nos llama a ser santos, a purificarnos. Mis hermanos, ser santo no significa que no tengamos debilidades y que no tengamos nuestra naturaleza pecaminosa. No significa eso. Significa que podemos errar, pero no continuar en el pecado. No estar en la práctica del pecado. Nos podemos equivocar. Pero el Señor lo que nos está diciendo es que vengamos de pronto al arrepentimiento y que volvamos a nuestra relación con Dios. Y el Señor lo conoce. Esto es muy fundamental en nuestra vida. Y esto es fundamental para nuestra alma. Escucha, cuando entramos en esa relación con Cristo, no implica que el Hijo de Dios es al instante perfecto. Caramba, impecable. No, nos vamos a equivocar, aún tenemos graves problemas internos que necesitamos resolver. Pero tenemos que resolverlo a través de la ayuda del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo dice San Juan 1:12. Que el Señor nos ha dado, dice, potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Al decir llegar a ser hijos de Dios, significa madurez espiritual. Que estamos a una altura de poder hacer la obra a la cual el Señor nos ha designado hacer, y hacerla bien. Reflejando la gloria de Cristo, reflejando el carácter de Cristo. Esto es importante. San Juan 1:12, léalo. Somos santos, pero siguen latentes nuestras debilidades, adquiridas y heredadas. Claro está, desde nuestros bisabuelos. Entonces es necesario vencer al mundo, vencer a la carne, vencer al diablo, al tentador, al mentiroso. Qué importante es que la verdad nos sea revelada a través del Espíritu Santo. Cuando venimos, agarramos la palabra de Dios, meditamos en ella y tú comienzas a hacer. Escucha bien, tú comienzas a ser en tu interior, a ser renovado
estructurado para Dios. El Espíritu Santo no obra de una manera mágica. Llegó, pum, te quitó todo. No. Este es un asunto que nosotros necesitamos ir trabajando y el Espíritu Santo nos estará ayudando. Es nuestro ayudador. Muy bien, sino en forma vital y progresiva. Todo cambio será en forma progresiva para poder reflejar la gloria de Dios. Gradualmente el alma es renovada paso a paso. Muy bien. Para lograr esto, ¿qué necesitamos? Será necesario fortaleza. Es fortalecer nuestro hombre interior. Primero, el amor. Para sobrevivir a las penalidades y la tentación. Por eso leímos ya en San Juan que sin mí nada podéis hacer. El pámpano, hay alguno que no da fruto, otro que da fruto, otro que da más fruto y otro que da mucho fruto. Y ya dijimos claramente que el fruto que está pidiendo el Señor son las 9 virtudes de que habla Gálatas 5, 22 y 23. ¿Sí? Cualidades importantes que se deben de reflejar en nuestra vida. Entonces, el amor es para sobrevivir las penalidades y la tentación. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces la tentación no tendrá poder sobre nosotros. Nuestras angustias van a desaparecer. Otro aspecto, deberán de vencerse los halagos del pecado. Escucha, el pecado va a comenzar a florecer otra vez y va a atacar. Y necesitamos entonces también corregir las tendencias y los hábitos. Cambiar toda esa estructura del reino de las tinieblas en nuestra vida, arrancarlo para que venga un nuevo tiempo de gloria. Aquellos que han nacido de la incorruptible semilla de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 1 Pedro 1:23? Escucha, a ti te habla la palabra. Siendo renacidos, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Esto es glorioso. La Escritura dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Escucha, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. ¿Qué nos dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos hablando de la santificación. El Espíritu Santo actúa directamente sobre el alma. Escuche, produciendo esas virtudes especiales del carácter de Cristo, conocidas como los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23. Quiero mencionarlo y con esto cerramos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto que requiere nuestro Señor que podamos dar. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Mis hermanos, amigos, necesitamos un cambio profundo en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, aún más en nuestra mente. Necesitamos ser renovados por el poder del Espíritu. Y es muy simple. Pidámoselo a nuestro Dios a través de Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo comenzará a obrar ese cambio de gracia sobre nuestra vida. Dios te ama y Dios te dice: ven,
ven a mí. El Señor dice que todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Mis hermanos, amigos, Dios les ama y grandemente. Y lo que más desea nuestro Padre Celestial es morar en tu espíritu, en tu corazón. Y esto lo hará a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué no le pides al Espíritu de Dios que venga sobre tu vida? Que esa sangre preciosa de Jesús venga a limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y entonces tendrás vida. Y será una vida abundante. Padre, gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olvide seguirnos por YouTube, mis hermanos, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta la próxima, mis hermanos. Amén.